Buenas tardes con todos. Esperemos unos 5 minutos para ver si hay más personas que se unen a la clase ya para empezar. Unos 5 minutos ya empezamos.
Ya, sean buenas tardes con todos. Gracias por estar acá en la segunda clase del curso. Antes de todo, quisiera que puedan prender sus cámaras porque necesito hacer una captura de la segunda clase de asistencia. Así que, por favor, los que pueden encender la cámara para hacer la captura, ¿ya? Espérense un momento. Ya, ya, listo, muchas gracias, ¿no? Ya pueden apagar. No pasa nada. Ya. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Ya, entonces ayer estábamos hablando de la importancia de la biodiversidad eh, y la importancia de saber por qué es importante siempre mantener haciendo los monitoreos, porque con eso nos ayuda a evaluar los ecosistemas, saber cómo está su estado de conservación, ¿no? Si las especies están en óptimas condiciones o si es que está pasando algo con las especies. Entonces, eso nos indica que se están afectando a los bosques. Entonces ayer hablábamos, como terminamos en esta parte, que decíamos que la diversidad biológica garantiza la permanencia, bienestar y equilibrio de la vida, incluida la nuestra. Entonces hablábamos que casi en todo la mayor parte de lo que nosotros hacemos siempre está incluida la biodiversidad, ¿no? Nosotros nos beneficiamos de lo que nos da a ellos, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos con las personas que participaban, hablaban que, pues, de los peces, cómo se alimentaban las personas, las comunidades, también hablaban del uso de algunas bacterias, hongos en lo que son el uso de medicinas, también el clima, ¿no? Porque el bosque ayuda a regular el clima. eh, entonces también muchas cosas más, ¿no? También es la seguridad alimentaria es muy importante porque a través de la diversidad genética se puede hacer semillas que sean un poquito más, digamos, más fuertes contra las plagas. Entonces hablábamos de eso. Y hablábamos que por lo tanto es importante conservar y utilizar de modo sustentable la biodiversidad, que es una forma de preservar la estabilidad de los ecosistemas, de los cuales obtenemos los servicios esenciales para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener esa educación ambiental, de hacerlo ahora de manera sostenible. Digamos, podemos utilizar los recursos naturales, pero de manera responsable, ¿no? Para que a futuras generaciones ellos puedan beneficiarse de eso. Ya. Entonces, sin embargo, ¿no? Sin embargo, de la importancia que hablábamos de que es la biodiversidad, siempre hay una grande afectación, ¿no? Siempre las actividades, una de las mayores actividades que involucra siempre a la contaminación, a la degradación de los ecosistemas, es la actividad antrópica, ¿no? Ustedes conocen que el crecimiento poblacional va en aumento, ¿no? A veces es más acelerado y en algunos países ya se ha regulado eso, ¿no? Por ejemplo, en China, por allá regulan ya el crecimiento poblacional. Pero sin embargo, en los países de acá, digamos, de segundo orden, todavía no se establece nada de eso. Entonces, el crecimiento poblacional es uno de los factores que, que a mayor crecimiento poblacional es mayor actividad industrial, ¿no? Por ejemplo, entre más personas existamos, la demanda va a ser más.
por ejemplo, la demanda de cultivos, la demanda de carne. Entonces, ya digamos, una persona no necesita 5 vacas, ahora necesitan 10 vacas. Entonces, se va incrementando la demanda. Entonces, se va incrementando también la deforestación en los bosques para poder cumplir con esa demanda alimentaria. Entonces, así se va deforestando todo, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos algunas noticias relacionadas a la pérdida de biodiversidad. Entonces, por ejemplo, el informe Planeta Vivo del 2024 señala que el tamaño promedio de las poblaciones globales de mamíferos, peces, aves y reptiles y anfibios han disminuido un 73% desde 1970. Eso nos indica que hubo un declive, ¿no? Y esto siempre va en aumento. Entre más años pasan, va más en aumento de especies que están en peligro de extinción. Más de 42.000 especies están en peligro de extinción. Por ejemplo, tenemos en plantas un porcentaje de 40%, en anfibios tenemos un 35%, en corales un 30%, en mamíferos un 22%, en reptiles un 18%, en peces un 14% y aves un 13%. Entonces, tenemos gran cantidad de especies que están en peligro de extinción y van, como les digo, siempre van a ir en aumento, ¿no? Porque es algo que va a ir a, va a estar siempre en eso, porque ustedes también conocen el cambio climático, ¿no? El cambio climático también está afectando y hace que las especies ya no puedan, digamos, estar en un ecosistema, digamos, normal. Entonces, ya, por ejemplo, el clima ya es un poco más caliente. Por ejemplo, en los temas de los anfibios, ellos necesitan humedad para poder sobrevivir. Entonces, como el suelo ya comienza a ser muy caliente, los bosques ya no hay bosques, ya no tienen humedad, entonces estas especies ya van muriendo, ya no se pueden adaptar y van falleciendo. También tenemos que 3/4 partes de los hábitats terrestres y aproximadamente el 66% de los hábitats del océano han sido significativamente alterados. Actualmente, más de un tercio de la superficie terrestre del mundo y casi el 75% de los recursos del agua dulce se destinan a la producción agrícola o ganadera. Entonces, aquí nos indica, ¿no?, que casi una gran porcentaje de la parte de la Tierra está destinada a la actividad, a la actividad antrópica y el 75% de los recursos del agua dulce están destinados a lo que es tanto a la producción agrícola como también a la ganadera. La diversidad genética se ha declinado afectando a más de 600 especies de animales, plantas y hongos, según un estudio publicado por Nature en 2025. Entonces ahí vemos, ¿no?, que está afectando mucho, bastante, ¿no? Pero como les dije, es un crecimiento que siempre que va a haber. Por ejemplo, como les digo, siempre va a haber mucha demanda y es algo que no vamos a poder nosotros a frenar, no vamos a poder frenar, pero sin embargo podemos frenar bueno, en cierto grado de, de haciendo una educación ambiental por ejemplo, a veces... eh, en ese tema de acciones pequeñas, por ejemplo, como siempre nos enseñaban en las escuelas, ¿no? De apagar el foco, de no gastar el agua. Entonces, son pequeñas cosas que igualmente sí te sirven, ¿no? Para ser responsable. Aquí tengo un video sobre también que nos indica Jefferson Masache, me levantó la mano, dígame, ¿quiere participar? Ah, no, buenas tardes, discúlpeme, se levantó solito. Ah, ya, listo, amigo, no se preocupe. Ya, entonces aquí tenemos un video que vamos a ver. Es un video que nos indica sobre las principales afectaciones de la biodiversidad. Ya hemos visto fotos de bosques tropicales destruidos, ríos llenos de plástico, noticias de incendios forestales y especies extinguiéndose. La pérdida de la biodiversidad puede no estar ocurriendo en la puerta de nuestra casa, pero puede impactarnos de cerca.
Todo en nuestro planeta, incluyéndonos, está interconectado y es interdependiente, como una delicada torre de ladrillos o Jenga. Entre más bloques y conexiones haya entre ellos, más fuerte es la torre. Pero cuando una sola pieza cae, toda la estructura puede derrumbarse. Aquí te contamos por qué deberías preocuparte por la pérdida de biodiversidad sin importar en qué parte del mundo estés. Entonces, ¿qué es exactamente la biodiversidad? Aquí hay una pista. Frecuentemente la llamamos de otra manera, naturaleza. Tendemos a pensar en la naturaleza como los bosques, océanos, ríos y montañas, pero es mucho más que eso. La naturaleza es la increíble variedad de toda la vida en la Tierra, plantas y animales. El icónico panda o la secuoya, los microorganismos en nuestro suelo, los peces en nuestros ríos, los corales en nuestros océanos. Todas estas especies y los espacios que ellos llaman hogar conforman la biodiversidad. Perder hábitats saludables significa perder acceso a aire puro, agua, suelos fértiles y muchos otros recursos naturales esenciales para nuestra supervivencia, medios de vida y bienestar. Ello también significa perder nuestros grandes aliados en contra de la crisis climática. Bosques, océanos, praderas y humedales absorben gases de efecto invernadero de la atmósfera, mientras que manglares y arrecifes de coral actúan como defensas naturales en contra de inundaciones y huracanes. La disminución de las poblaciones de plantas y animales nos impacta también, pero puede ser más difícil de ver cómo. Empecemos por lo más pequeño, literalmente. Estamos hablando de genes. Diferentes combinaciones de genes causan pequeñas variaciones en apariencia, constitución y comportamiento, incluso entre miembros de las mismas especies. Características que pueden resultar beneficiosas a medida que los ecosistemas cambian y surgen nuevos retos. Sin embargo, al tiempo que las poblaciones disminuyen, también lo hace la diversidad genética, llevando a que las especies, como de las que dependemos para la alimentación y la agricultura, sean menos adaptables a presiones como enfermedades, plagas, sequías y cambio climático. Y perder cualquiera de las especies puede traer consigo desastres para muchas otras más. Aquí un ejemplo. Pequeñas pero poderosas. Las abejas y otros insectos juegan un rol gigante en la salud de los ecosistemas. Si perdemos insectos, no solo perdemos a nuestros polinizadores, podríamos perder también las aves que se alimentan de ellos y que mantienen bajo control las plagas que dañan los cultivos y los hábitats. Pero ese efecto dominó no termina en la tierra. La vida en el agua se vería afectada en la medida en que las aves ayudan a fertilizar los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos a través de los nutrientes en sus excrementos. Asimismo, estos ecosistemas albergan los peces de los cuales dependen más de 3.000 millones de personas para alimentarse y obtener una fuente esencial de proteína. Pero basta de teorías. Aquí está la verdad. Ahora mismo estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo alarmante y sin precedentes. 500.000 de especies de insectos están en peligro de extinción. El tamaño de las poblaciones de especies silvestres ha caído en promedio un 68% desde 1970. Ya hemos destruido la mitad de los corales del mundo y hemos perdido áreas de bosques del tamaño de 27 canchas de fútbol cada minuto. Estas no son solo tristes estadísticas, son alarmas. Señales de que necesitamos actuar urgentemente desde las comunidades, empresas, gobiernos, líderes mundiales y todos y cada uno de nosotros, para transformar nuestra quebrada relación con la naturaleza. Somos, y siempre seremos, parte de la ecuación. Entonces, ahora seamos parte de la solución. Ya, entonces ahí estuvo el video donde nos hacía incentivando, ¿no? A cómo se degrada el ecosistema y cómo nosotros también podemos dar por ahí un poco de acciones, ¿no? El uso de energías, ahí está, energías renovables, ¿no? Energías limpias, por ejemplo, el uso de la energía eólica, que es muy importante, ¿no? Ya que la energía convencional siempre demanda gran cantidad de contaminación de las aguas. Entonces, por favor, alguien que quiera comentar, recuerden que la participación es muy, muy buena y yo siempre les voy anotando y siempre les considero para el final, para hacer la emisión de los certificados. Alguien que quiera comentar, dar un criterio, una sugerencia, recomendación del video que vio.
algún comentario o su experiencia, o nos quiere aportar con algo, por ejemplo, algún consejo de cómo ayudar al ecosistema, al medio ambiente. Recuerden que es importante la participación. Yo siempre estoy anotando. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes, tardes, compañero. Mariana. ¿Cómo Eh, estás? lo que, lo que pude entender sobre el video dice que nosotros ya tenemos destruido la mitad del ecosistema. Pues para contribuir y ayudar al ecosistema, pues deberíamos de generar em, charlas, cursos, así como este curso que nos enseña sobre, sobre cuidar el medio ambiente. Deberíamos de sembrar árboles porque nosotros mismos hemos destruido al menos árboles, eh, por ejemplo, de madera, ya no existen esos árboles, canela, cedro, bueno, hay una variedad de árboles. Fuera bueno de sembrar esos árboles porque ellos no, nos ayudan a reutilizar la tierra, a construir la tierra, pero sin embargo más la destruimos y no la ayudamos a regenerarse. Eso es lo que entendí sobre el video. Gracias, sí. Ya, muchas gracias, Marlene. Gracias, gracias por tu aporte. Marlene hablaba entonces de que nosotros tenemos que conservar, ¿no? Esas especies maderables que son simbólicas de la Amazonía, ¿no? Entonces, muchas gracias, Marlene. ¿Alguien más que desea participar? ¿Alguno igualmente así? Acotar con una experiencia o un consejo o algo que le incentive. Yo, Ya, sigue nomás, María. yo creo que debemos evitar también quemar lo que es basuras, hojas y otros objetos, porque eso es lo que también daña a nuestro planeta, ¿no? Y a veces, o sea, más que todo las personas que vivimos en el campo, o sea, digo vivimos porque yo también vivo. Y Ujú. pues los árboles, las hojas secas que botan. Nosotros las ajuntamos, hacemos, o sea, como que un rumito y decimos, vamos a quemar, ahorita se está haciendo sol, o sea, y debemos evitar eso porque dañamos nuestro planeta. Sí, muchas gracias, María. Sí, entonces, claro, eso de evitar a botar los residuos, e igualmente de quemarlos, es muy una afectación al ecosistema, ¿no? En ese caso, por ejemplo, lo que son residuos orgánicos, lo dejamos descomponer, ¿no? No pasa nada. Si es en caso de residuos inorgánicos, tenemos que, ya saben, ir al- a los desechos al botadero municipal. Ya, entonces sigamos ya. Luego siguen participando. Ya, entonces, ¿por qué investigar la vida silvestre? Es importante investigarla porque por medio de ella podemos determinar la riqueza y composición de diferentes ecosistemas. También podemos conocer el estado de sus poblaciones, tanto su densidad como su abundancia. También establecer sus relaciones psicológicas, como ayer hablábamos, podemos conocer cómo se están eh, relacionando con la parte abiótica. También nos ayuda a determinar la distribución de las especies, investigar aspectos biológicos de las especies, alimentación, reproducción y crecimiento. También determinar variaciones poblacionales en el tiempo, en monitoreo. Como les dije, aquí podemos ver cómo las especies se dispersan ante una degradación ambiental, cómo vemos cómo las especies se agrupan, huyen de la contaminación. También nos ayuda a identificar impactos positivos o negativos sobre las especies y establecer sistemas de uso, manejo y vinculación con las poblaciones humanas. Entonces, hay gran importancia de por qué investigar la vida silvestre. Ahorita, mayormente en las organizaciones no gubernamentales que se encargan de eso,
de hacer algunos proyectos de conservación, siempre están incentivando el apoyo comunitario, ¿no? Donde las personas de la misma comunidad les enseñan a cómo pueden ellos hacer el monitoreo en su comunidad. Por ejemplo, el monitoreo de macroinvertebrados, ¿no? Cómo se hace el muestreo y ellos cómo pueden, por medio de las especies, bueno, ellos les ayudan con la identificación de las especies, algo taxonómico, y ellos ya van más o menos viendo qué especies están ahí, especies indicadoras, que ellos ya ven cómo está la calidad del agua de aquel río, ¿no? Que es de su interés. Entonces, ahora están estas organizaciones están haciendo eso, ¿no? El monitoreo comunitario. Entonces, antes de hacer un monitoreo, siempre existe una línea base. Eso tenganlo entendido. Siempre, por ejemplo, al momento de hacer, por ejemplo, una minería necesita, mm, va, 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 va a abrir una minería, ¿no? Entonces, ellos necesitan sacar algunos permisos, ¿no? Entonces, uno de los permisos que siempre necesitan es el permiso ambiental, ¿no? Entre ellos se necesita que siempre se haga un diagnóstico de la parte del componente biótico. Entonces, es aquí que se hace un muestreo inicial, que se conoce como línea base. Una vez que nosotros hacemos la línea base, que hacemos el muestreo y donde conocemos qué cantidad de especies hay, la riqueza de especies, ya al siguiente año, en esa misma minería, donde están ya comenzando con ejerciendo, digamos, la minería. Luego de un año podemos hacer un monitoreo. Ahí se hace un monitoreo para ver cómo ha cambiado desde la línea base, cómo ha cambiado ese ecosistema y cómo las especies se han disminuido o no han disminuido. Eso podemos hacerlo. Entonces, la línea base, ¿qué es la línea base? Es un muestreo inicial de flora y fauna en un área específica que genera una lista de las especies que se encuentran en este sitio. Es un estudio que permite determinar el estado cero de un ecosistema en cuanto a su biodiversidad. Los datos obtenidos en un estudio de línea base constituyen un punto de referencia en el cual comparar y así poder detectar cambios a lo largo del tiempo, según el manejo o uso que se haga en este sitio, o según fluctuaciones ambientales propias del área de estudio. Tiene como objetivos realizar una caracterización de los ecosistemas, como les digo. Aquí ellos hacen la caracterización, ven qué riqueza de especies hay, qué tipo de ecosistemas hay. Establecen riqueza, abundancia, densidad de las poblaciones silvestres, determinan problemas de la vida silvestre e implementar acciones de manejo, de conservación y manejo. Entonces, una vez que hacen el muestreo inicial, no se olviden que luego que termina esta sesión, nuevamente se ingresan a alguien, por favor, ¿ya? Entonces, ellos se encargan de eso, ¿no? Al principio siempre se hace un muestreo inicial donde como les digo, se ve la riqueza de especies y también la riqueza de ecosistemas y todo eso. Se saca algunos índices para nuevamente ya hacer un monitoreo anual, ya se puede comparar. En la línea base, para caracterizar a un ecosistema se debe tomar en cuenta sus dos componentes, biotipo y biocinesis. Biotipo se refiere al ecosistema que puede ser acuático o terrestre y que lo constituye el medio físico de los seres vivos. Y biocinosis constituye todos los seres vivos. ¿Alguien que me quiera colaborar aquí leyendo estas partes? ¿O les nombro? Yo, Sí, yo. iré leyendo estos porque ya me estoy quedando con... Siga. Ok. Todo aquello que caracteriza a estos componentes de un ecosistema se determina un factor, de modo que los factores pueden ser abióticos, estos son geográficos, ambientales, edáficos y químicos, y bióticos, es decir, todos los seres vivos que habitan en el ecosistema. Además de la caracterización de los ecosistemas, establecer la riqueza, abundancia y densidad de las poblaciones de vida silvestre, como parte de los estudios de diagnóstico o línea base, que permite determinar problemas para los que res-
para los que Resulta. Ajá. resulta necesario implementar acciones de conservación y manejo. Ya, como decía, entonces aquí siempre existe una línea base, como les digo, ¿no? Entonces, eh, igualmente por el muestreo inicial se puede hacer eh, algún manejo ambiental también, dar solución a algunos problemas que ya están existiendo ya en el inicio. Por ejemplo, aquí les tengo un gráfico, ¿no? Un gráfico donde nos indica, aquí, por ejemplo, digamos, es una línea base, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de cómo estaba el ecosistema al inicio, ¿no? Y aquí tenemos en el 2008, digamos que hacemos un monitoreo, ¿no? Que la empresa nos pide que hagamos un monitoreo. Entonces ya empezamos con monitoreo. Entonces en 2008, luego de 5 años, hacemos un monitoreo y vemos cómo comparamos cómo la calidad del ambiente se ve afectado, qué tipo de especies ahora existen anteriormente al ecosistema que estaba al inicio, ¿no? Hacemos una comparación. Ahora, si el proyecto de monitoreo se extiende, entonces, por ejemplo, lo pueden hacer luego de 5 años. Entonces, el monitoreo sería luego de cada 5 años, aunque también hay monitoreos que duran un año o monitoreos que se hacen bimensual, ¿no? Depende del el objetivo del proyecto que se haya propuesto. A veces los proyectos se quedan casi solo a hacer un monitoreo porque ya no tienen más dinero para invertir. Entonces, siempre al elaborar un monitoreo, un proyecto por ejemplo, quiero saber eh, una especie indicadora que está afectando al ecosistema y quiero monitorear, digamos, por 2 años y lo quiero hacer digamos, cada 6 meses. Entonces, ahí vemos que en total va a ser 4 monitoreos en los 2 años y eso demanda gran cantidad de presupuesto económico. Entonces tenemos que siempre ajustarnos a la realidad que tenemos, ¿no? Al tiempo, al trabajo que tenemos para hacer y lo económico, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que es tema de pagar a los técnicos, el tema mismo de transporte, temas de alimentación, tema de sacar los permisos ambientales, todos esos temas, también las herramientas, por ejemplo, las trampas Sherman, trampas Tomahawk, las trampas, las cámaras trampa, todo eso conlleva un gran gasto, ¿no? Entonces, siempre tenemos que saber ser poner nuestro objetivo y poner nuestro propósito bien claro, ¿no? Entonces, en este caso sería mejor lo hacer cada año, ¿no? Para que no exista gran cantidad de, de presupuesto, digamos, y en muchos casos los proyectos queden ahí y no se publican porque ya no hay dinero para seguir con el proyecto. Por eso que unos fracasan. Entonces, como les digo, entonces la línea base es el estado inicial de un ecosistema. Aquí se hacen unos muestreos. Los muestreos se realizan, ya saben, pueden hacer con el componente de mamíferos, con el componente de aves, componente de reptiles. Entonces, es una foto primeriza del ecosistema. Y el monitoreo ya es una vista de cómo la fotografía va. Aquí les tengo un video igualmente para que ustedes lo puedan observar. Ya. Protege tu zona íntima con un cuidado exclusivo. Cuida cada rincón con Gillette Venus. Chevrolet D-Max viene con 159 caballos de fuerza, con 400 Newton metros de torque. Ya, en este video van a ver de qué se trata una línea base, ¿no? Si se acaba el video y se acaba la clase, nos volvemos a conectar ya, por favor. Puede que sea más simple.
La biodiversidad se refiere a la variedad de organismos de acción. Una línea base captura un momento de tiempo, proporcionando un punto de partida para compartir. Una línea base de biodiversidad nos permite medir cambios de impacto. Al capturar el estado de la naturaleza, los cambios que podrían afectarla ahora. Considere cómo marcar la altura de contra una pared a edades diferentes nos permite ver cuánto ha crecido, o cómo comparar fotos de un glaciar a través de décadas diferentes puede revelar cambios de tamaño y posición. Al ayudarnos a entender y recordar la situación presente, la creación de una línea base puede informar nuestras acciones ahora y en el futuro. Universidades por todo el mundo están estableciendo líneas bases de biodiversidad, recolectando información de la naturaleza y actividades en el campo. Hay muchas maneras de hacerlo, dependiendo de su conocimiento. Podría escoger un área donde contar plantas y vida silvestre, trabajar con estudiantes o residentes locales, identificar especies poco comunes o culturalmente importantes que requieren de ayuda integral, o analizar otros procesos que afectan a la naturaleza en su campo. Si tiene acceso a economía, le podrían ayudar a diseñar su muestreo e identificar especies, pero no se preocupe, todavía puede establecer una línea base. Aquí está. En la Universidad de Melbourne, en Australia, crearon mapas de todos los árboles y plantas. Esto les permite proteger lo que tienen, medir lo que se ha recomiendo, saber qué plantar para mantenerla de y visualizan estos cambios en tableros industriales. En Government Vanguard College, Pakistán, fotografiaron las diferentes áreas antes de llevar a cabo serán cruciales en mostrar el impacto de. En la Universidad de Tuskegee, trabajaron con estudiantes, empleados y miembros del grupo para anotar todas las especies que han encontrar en 24 horas. En un evento conocido como un bio, utilizaron la aplicación iNaturalist para identificar especies, mantener que puedan acceder. En la Universidad de Oxford, del Reino Unido, llevaron a cabo investigación para calcular su huella de biodiversidad de lugares. Catalogaron la comunidad objetos y actividades incluyendo viajar. A través de identificaron los impactos negativos más grandes para poder realizar su establecer una línea base de biodiversidad es el primer paso para ayudar a la comunidad en los impactos de la biodiversidad. Le puede ayudar el Ya, entonces ya vimos el video, ¿no? Ya entendimos que es una línea base, ¿no? Que es un muestreo inicial para conocer la riqueza de la biodiversidad en su estado de inicio y así poder monitorearla a través del tiempo, ¿no? ¿Alguien que quiera decir algún comentario sobre el video? No tengan miedo igualmente de comentar. Ustedes igualmente todos estamos aquí aprendiendo. Pueden decirlo, igualmente pueden aportar con algún conocimiento, alguien que haya hecho un estudio de línea base en sus tesis o en algo, utilizaron especies para sacar una evaluación. Alguien que desea compartir, no se preocupe, o les nombro. Ya, les voy a nombrar entonces, ¿ya?
Por ejemplo, a los que son biólogos, Diana Narváez, ¿sí está ahí? Este, sí, sí, aquí estoy. Sí, ¿usted en qué realizó, ha hecho algún muestreo inicial de su tesis? Sí, Ajá. no, yo he tenido la oportunidad de realizar monitoreos en consultorías, Ujú. monitoreos bióticos y líneas base para ellas y PMA. Sí, en diferentes bloques. Ya, el monitoreo, ¿en qué se desempeña, en qué componente? Específicamente en avifauna y pues también en masto, en los dos. Fauna y más. Ah, ya, ok. ¿Ya alguna experiencia de línea base, muestreo? ¿Una experiencia Bueno, que nos pueda compartir con todos en la clase? bueno, estaba hablando sobre las líneas bases, ¿no? Sí, ajá. En las líneas bases, como usted mencionó, es el estudio, bueno, el primer estudio, los primeros monitoreos que se van a realizar y desde allí ya parten hacia los monitoreos que son cada año, como usted había mencionado, bimensuales o cada 6 meses, como lo consideren. Ujú. Este, Dentro de la línea base, pues se debe tomar la mayor información, datos en campo, porque eso es la comparación que van a tener para realizar los demás monitoreos. Tratar de no sesgar la información, Ujú. Sí, eso eh, es importante. Ajá. también no compartir puntos con los otros componentes. Sí, y también basarse en el tema, por ejemplo, dentro de la línea base ya hay establecidos los lugares, por ejemplo, si se van a hacer una ampliación o de una plataforma o van a abrir una nueva plataforma en el ámbito petrolero. Cuarto para las 5. De hacer los puntos donde vas a hacer tu muestreo que no estén cerca del área que ya van a intervenir, porque si al momento que haces cerca, quizás cuando vayan a intervenir tus puntos se eliminen y entonces es un proceso un poquito complicado ahí, entonces tratar también eso de evitar y hacer lo más profesional y ético el estudio. Trabajo. Ah, ok. Muchas gracias, Diana. Sí, entonces, como dice Diana, ¿no? Las personas que hacen línea base siempre tienen que ser bien éticas, ¿no? Porque desde la línea base que emplean las metodologías, desde ahí, por ejemplo, las demás personas que van a hacer monitoreo, por ejemplo, luego de un año, ellos tienen que usar las mismas metodologías, ¿no? Que usó la compañera al inicio. Entonces, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, si la compañera en Aves hizo, por ejemplo, monitoreo cuantitativo con las redes y, por ejemplo, otra persona no lo hace, el monitoreo, entonces no es correcto, ¿no? Además, hay muchas empresas que también, bueno, pues para el permiso ambiental hay que, bueno, que no, bueno, sí he escuchado comentarios, ¿no? Que no son éticos, ¿no? Y ponen los valores así nomás para que le den el permiso ambiental, ¿no? Entonces, siempre una persona que vaya a hacer el muestreo y luego el monitoreo, tienen que ser personas éticas que amen su trabajo, ¿no? Entonces, sí, como dijo Diana, ¿no? Entonces, el muestreo inicial es muy importante, ¿no? Porque de ahí ya siguen los monitoreos. Se usan las mismas metodologías y si una línea base ya hubo información desproporcionada, ya hay errores. Por ejemplo, yo hace poco estuve en un monitoreo en la parte minera en Loja. Entonces, nos dieron la línea base de la información y pues bueno, no nos fue tan bien el monitoreo porque la línea base encontraba más especies, ¿no? Cantidades grandes de algunos murciélagos, de mamíferos,
Y sin embargo, yo casi no encontré nada de eso, nada de lo que ponían. Y además, por ahí sugerencias que nos decían las personas que hacen de guías, las personas mismas que trabajan ahí, decían que las personas de que hicieron la línea base no hicieron bien el trabajo, ¿no? Nos decían que solo fueron una noche a monitorear y no fueron nada más, solo fueron un día nada más. Sin embargo, ellos pues han encontrado un sinfín de especies que yo no encontré. Entonces, por eso es muy importante ser bien éticos en ese caso. Bueno, entonces sigamos. Entonces, concepto de monitoreo. El concepto de monitoreo, el monitoreo es el procedimiento para verificar el cambio de alguna situación o condición de interés. La Real Academia de Lengua lo define como observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. El concepto de monitoreo biológico nos indica que es una herramienta de manejo que permite evaluar cambios en la condición de una variable poblacional, abundancia o densidad de una especie a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el monitoreo biológico puede definirse como un programa de investigación a largo tiempo, ¿no? Entonces, como les digo, el monitoreo puede ser por 5 años, por 10 años, depende del costo del proyecto y todo eso, ¿no? Aquí tenemos un gráfico más o menos de cómo el monitoreo nos va dando resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí el tapir, ¿no? Digamos que estamos calculando la abundancia, ¿no? Entonces vemos que en el 2002 hubo una abundancia casi de 0,07. Luego en el 2003 ya fue bajando esa cantidad de individuos que encontramos. Luego en el 2004 como un poco se recupera, ¿no? Hubo unas observaciones y ya luego en el 2005 ya se va otra vez menorando, ¿no? Entonces, este es el monitoreo, ¿no? Van viendo cómo la secuencia se va yendo, ¿no? Así lo mismo pasa en lo que hacen muchos estudiantes de ustedes, hacen los monitoreos de la parte abiótica, ¿no? Igualmente del agua, del suelo, ustedes también van haciendo un historial de las muestras que van recolectando, ¿no? Entonces, así mismo pasa acá en el componente biótico. Eh, no se olviden de apagar los micrófonos, ¿ya? Karen Ayabaca creo que está con el micrófono abierto y se escucha. Ya, entonces, en otras palabras, se puede decir que el monitoreo son investigaciones periódicas o sistemáticas que permiten hacer evaluaciones periódicas para conocer tendencias, determinar variaciones en la composición, abundancia y densidad de las poblaciones, proporcionar una línea de información base que permite entender el comportamiento de un sistema a través del tiempo. También entender los efectos de las políticas sociales, económicas, demográficas y ambientes, entre otras. Y identificar fortalezas y debilidades de la planificación y de las estrategias para solucionar problemas de manejo a fin de tomar decisiones y realizar correcciones. Esta información obtenida se compara con los datos de la línea base. Como les dije, siempre se compara con la información inicial y donde se aplica la misma metodología. El objetivo del monitoreo de la biodiversidad. ¿Alguien que quiera ayudarme a leer? Les coloco como participación en clase igual. Voy a leer yo. Ya, El sigue nomás. objetivo del monitoreo de la biodiversidad. Estos objetivos deben ser claramente definidos antes de comenzar a monitorear para asegurar el uso eficiente de los recursos, pues el monitoreo a largo plazo requiere tiempo, dinero y esfuerzo que bien podría ser empleado en otras tareas, como por ejemplo el manejo, la investigación, la educación o la extensión de las comunidades. Ya, entonces como decía Natalie, ¿no? Como leyó, pues nos indica que debemos siempre plantearnos bien el objetivo que deseamos en el proyecto, ¿no? No podemos extendernos mucho si no tenemos el recurso económico y el tiempo. Aquí podemos ver tres objetivos generales que se busquen en una investigación. El primero es generar conocimiento científico detallado a través del tiempo o del espacio.
Alertar sobre cambios poco comunes de la biodiversidad, verificar cambios causados por las intervenciones en el uso y manejo de la biodiversidad. Ya, ¿cómo se inicia un diseño de monitoreo? Pues tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros, ¿no? Para comenzar. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos que tener bien definidos los objetivos y también haciendo unas preguntas, ¿no? Unas preguntas que nos van al final del todo a ayudar a qué mismo queremos monitorear, qué mismo queremos saber, si queremos conocer la riqueza de alguna especie o cómo esa especie, la densidad de alguna especie o también cómo la afectación antrópica ha afectado a aquella especie. Entonces tenemos que tener siempre el objetivo bien definido. También tenemos que seleccionar la metodología, tenemos que ver qué metodología se usó en el, en la parte del muestreo inicial y tenemos que también realizarla ahí. Diseñar un modelo conceptual, aquí tenemos que poner toda la información que encontremos y el método o protocolo de monitoreo. Aquí tenemos que basarnos en- en la información ya última para iniciar el proceso y tenemos que ver también la disponibilidad y el tiempo de los técnicos que van a realizar el monitoreo. Los componentes deben guiar la planificación y ejecución de las iniciativas de monitoreo y responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué y para qué monitorear? Es muy importante, como les digo, saber qué vamos a monitorear y para qué, ¿no? Y cómo. También es muy importante saber la respuesta a la pregunta de cómo mantener la iniciativa a lo largo del tiempo, cómo ese proyecto se puede sustentar. También quién monitorea y para quién. Entonces también queremos saber cuáles son las personas encargadas de monitorear y para quién estamos monitoreando. Si estamos monitoreando para alguna empresa privada, si estamos monitoreando para alguna empresa eh, de alguna organización. Entonces tenemos que saber para quién monitoreamos. Y al final tenemos que saber qué hacemos con los datos, ¿no? Los datos muy importantes, pues que una vez que ya tengamos hecho el monitoreo, tenemos una base de datos. Ahora tenemos que saber qué hacemos con la base de datos. Entonces aquí aplicamos los índices, ¿no? Índices de diversidad, índices de similitud, índices de de diversidad específica. Entonces aquí hacemos todos esos índices, sacamos y para dar ya una conclusión de lo que está pasando. Y, y una vez que ya demos la conclusión, tenemos que nosotros como personas ambientalistas tenemos que ya dar a conocer algunas propuestas para eliminar ese daño ambiental. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos siempre comenzar con la selección del sitio. Seleccionamos el sitio donde vamos a monitorear. Por ejemplo, van a monitorear en una minería. Entonces, vamos ahí, por ejemplo, van a hacer un bosque. Entonces, tenemos que seleccionar el sitio. Tenemos que ver el grupo indicador. Por ejemplo, algunos proyectos siempre se basan en hacer el monitoreo de una especie en general, porque es una especie indicadora. Em, por ejemplo, una especie indicadora muy importante que siempre se usa en los ecosistemas acuáticos son los macroinvertebrados, ¿no? Entonces, los macroinvertebrados, por medio de su presencia, ausencia, ya podemos definir si la calidad del agua es buena o es mala. Por ejemplo, en temas de mamíferos, tenemos al jaguar, que es una especie sombrilla, una especie clave. Una especie sombrilla, ¿por qué le decimos? Porque es una especie que al estar bien conservada, si un jaguar lo encontramos en un bosque, nos indica que ese bosque está bien, ¿no? Que no está contaminado. El jaguar necesita grandes extensiones de tierra para hacer su ciclo de vida. Entonces ellos más o menos toda esa extensión de tierra que ellos necesitan, toda esa extensión está bien conservada, ¿no? Entonces nos indica que esa extensión tiene su alimento
y puede manejarse, ¿no? Por eso es una especie sombrilla. Y una especie clave porque el jaguar, al no existir las especies herbívoras, por ejemplo, unas guatusas o no sé, unas liebres, pueden digamos, pueden reproducirse mucho, pueden hacer una especie, no es como especie invasora, pero se puede reproducir más de lo que es normal, entonces el jaguar se come a esas especies herbívoras y mantiene el equilibrio, ¿no? El equilibrio del ecosistema, por eso es una especie clave también. Y una especie indicadora porque por todas estas características que él tiene, lo hace indicadora, ¿no? Entonces nosotros vemos un jaguar en el ecosistema, quiere decir que ese ecosistema está altamente en buena calidad. Y tenemos que saber también el tiempo, lo que vamos a invertir ahí, los sitios de muestreo, eh, tenemos que conocer, ¿no? Una vez, como les dije, que ya tengamos la información, los datos, hacemos el análisis estadístico, ¿no? Aquí necesitamos que la mayoría de los biólogos de oficina, los que se encargan de hacer esto, ellos realizan los índices y ya concluyen. Ya, aquí tengo un ejemplo, les he puesto un ejemplo de una pregunta que ustedes pueden hacerse para un proyecto de investigación. Entonces, la pregunta de investigación sería, ¿qué riqueza de mamíferos presenta los bosques de páramo y de estribaciones del Nacional Sangay? La población de estudio que él ha propuesto es, es mamíferos. Aquí también pone el lugar de sitio es en el Parque Nacional Sangay. Y también pone lo que va a comprar, ¿no? Va a comprar tipo de bosques. Y va a recolectar, lo que va a hacer aquí, va a recolectar riqueza y especies de mamíferos. Entonces, así ustedes pueden ir haciéndose la pregunta para hacer un monitoreo de investigación. Acá tengo otra pregunta. La segunda nos dice cuál es el tipo y cantidad de aves avistadas cerca y lejos del centro de visitantes del parque a 3 horas distintas durante un año. Entonces, la población de interés, él ha elegido lo que es aves. El lugar es en el área de visitantes. Va a ver el tipo y cantidad de aves para comparar la abundancia y qué tipo de especie es y lo va a hacer en diferentes horarios, ¿no? Va a hacer un avistamiento de por transectos. Ya. ¿Qué determina la calidad del monitoreo? Entonces, un buen método o protocolo de biodiversidad debe ser preciso. ¿Por qué? Porque nos debe proporcionar un error mínimo al tomar y analizar los datos. También debe ser confiable. Los resultados obtenidos usando el método seleccionado son considerables y replicables. El costo efectivo. El costo de la obtención de los datos no debería ser excesivo para los recursos con los que cuenta el proyecto o programa de monitoreo. Y posible viable, el equipo del proyecto está en la capacidad técnica de usar el método o protocolo, así como los materiales y recursos financieros que imponen el uso del método. Idóneo. El método debe ser adecuado y conveniente para el contexto ambiental, cultural y político del proyecto. Entonces, como decía la compañera Diana, debe ser confiable, ¿no? Los datos que nosotros recolectamos durante el monitoreo deben ser datos éticos y datos que nosotros mismos hemos recolectado, ¿no? No podemos inventarnos, ¿no? Decir que hemos visto a 2 jaguares y sin embargo nunca vimos nada. O decir, vimos que esta es esta especie de ave simbólica del parque y realmente no vimos nada. Entonces tenemos que ser siempre éticos en el trabajo que hacemos en el monitoreo de campo. Ya, aquí vamos a tener un receso de unos 10 minutos ya para que cada uno de ustedes puedan descansar un momento, para que se puedan tomar un vaso de agua o tomar o algo. Y regresamos en 10 minutos ya. ¿Sí me escucharon? Sí, sí. Sí, sí, dije. Mm. Ya, entonces en 10 minutos volvemos ya para que puedan descansar, hacerse un break. Ya, hasta luego.
Ya, entonces volvemos, ¿ya? ¿Sí están? ¿Todo o aún no vuelven? ¿Alguien que me confirme si ya volvieron? Presente, aquí estamos. Ya, listo. Entonces, sigamos ya. Vamos a terminar la clase y vamos a hacer, tenemos para hoy que hacer un pequeño taller que tiene que hacer un mapa conceptual de la biodiversidad y su importancia, ¿no? Que lo pueden hacer en la computadora o lo pueden también hacer a mano, lo pueden escanear y lo pueden subir, ¿no? Eso lo vamos a hacer ya al final de la clase. Entonces vamos a terminar para que hagan ese taller y quedamos ahí y el día de mañana nos encontramos. Entonces seguimos. Entonces, el monitoreo también tenemos que saber el costo, ¿no? Como estábamos hablando anteriormente, tenemos que ver que si podemos realizarlo, ¿no? Entonces, alguien que me desea ayudar a leer este párrafo, alguien que ¿Le no... leo yo, Inge? Sí, sigue nomás, por favor, Cos- Nancy. Costo de monitoreo. Para garantizar la continuidad de la iniciativa de monitoreo, deben preverse los costos en todas las etapas, desde el comienzo del proceso, y la capacitación permanente de todos los participantes involucrados, debido a que los presupuestos determinan en gran medida las opciones de monitoreo. Por ejemplo, la disminución de costos de algunas tecnologías de monitoreo con sensores remotos, tales como las cámaras pasivas, los detectores acústicos, las imágenes de alta resolución de satélites o los drones, proveen la capacidad de colectar de manera rápida y eficiente grandes cantidades de datos para regiones extensas y de muchas especies, como nunca antes fue posible. Ya, entonces como nos decía Maricela, ¿no? En lo que leyó, que tenemos que saber el presupuesto y también dice que ahorita actualmente ya se utilizan lo que son los herramientas como por ejemplo ya los detectores acústicos, imágenes de alta resolución, de satélites, de drones. Entonces ya estas herramientas son un poco más costosas. Entonces tenemos que saber si tenemos la capacidad de comprarlas y poder manejarlos en el campo. Ya, especies o grupos indicadores. Es un elemento importante a monitorear. Son los cambios en la biodiversidad en todos sus componentes, definidos como composición, estructura y función, y a su vez a diferentes escalas: paisaje, ecosistema y comunidad, población y genes. Es una herramienta útil para monitorear estos cambios en las condiciones ecológicas y biodiversidad. Entonces, ¿qué es una especie indicadora? Son aquellas especies o grupos de especies cuyas características, ya puede ser presencia o ausencia, densidad poblacional, dispersión, son usadas como un índice de atributos de otras especies o de condiciones ambientales. Como les decía, ¿no? Estas especies son importantes porque ayudan a evaluar algunos ecosistemas, ¿no? Si están de buena calidad o de mala calidad. Como les decía anteriormente, el jaguar es una especie muy importante, es una especie indicadora, es una especie sombrilla y una especie clave que nos permite saber que si existe, si vemos unos jaguares en un bosque, nos indica que, digamos, si hay movimientos por el tipo de la cámara trampa, vemos si hay movimientos de jaguares, entonces nos indica que el ecosistema está en un buen estado. Aquí tenemos unos criterios para elegir una especie o grupo indicador. Según Feinsinger 2004, una especie o grupo indicador debe cumplir con una serie de requisitos al momento de muestrearlo. Debe ser un muestreo objetivo, se debe poder muestrear objetivamente y efectivamente esa especie o grupo a través de observaciones directas, evitando tendencias relativas al observador o a otros factores de ese momento particular. Entonces, como les decía, debe haber un objetivo claro de qué especie vamos a monitorear. Muestreo eficiente. El muestreo debe brindar un flujo de datos importantes durante el tiempo utilizado en la investigación. Entonces, tenemos que ser lo más eficientes posibles en el campo para obtener la gran cantidad de información biótica.
El tamaño de muestra se debe poder mostrar al grupo o especie indicadora fácilmente en diversas ocasiones. Es más de un caso y de manera rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si necesitamos hacer una especie indicadora en los temas acuáticos, como les digo, los macroinvertebrados son las especies que más se usan en estos estudios, porque son fáciles de hacer el monitoreo, ¿no? Se utiliza una red server donde por medio de patadas capturamos a la mayor parte de macroinvertebrados y luego lo que resulta aquí más difícil es la identificación, ¿no? Como son especies muy pequeñas, a veces necesita de microscopio para poder identificarlas. El costo de muestreo. El muestreo de un indicador debe requerir el mínimo posible de dinero y de aparatos y procedimientos sofisticados. Entonces, como les digo, tenemos que si necesitamos hacer un muestreo, como les digo, de ríos, entonces utilizamos los macroinvertebrados, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, solo necesitas una red que tú puedes hacer la misma en la casa y necesitas dar patadas y nada más. Entonces, en caso más de no contar con microscopios, lo puede hacer con una lupa o también ahorita hay unos microscopios que nos venden en Mercado Libre. Son unos microscopios que con ellos se puede identificar, ¿no? Son unos mini microscopios como se adaptan al teléfono y con eso se puede identificar fácilmente. También es muy importante también la familiaridad. La historia natural y la taxonomía de los indicadores deben ser bien conocida. Por ejemplo, tenemos que meternos de acuerdo, por ejemplo, si nosotros conocemos mucho lo que son temas de jaguares y no conocemos mucho de temas de otra especie, entonces mejor irnos por las especies que mayormente conocemos, ¿no? La que podemos identificar más rápido. Eso, eso nos indica, ¿no? La escala a la cual opera el grupo o especie indicadora debe corresponderse con la escala más apropiada al interés de conservación. Entonces tenemos que saber qué escala vamos a indicar, si vamos a indicar a una escala de ecosistema o escala más de especie. Y la sensibilidad. Los grupos, datos preliminares u otros estudios confiables deben haber demostrado que el indicador es sensible a factores de interés de conservación, contaminación y fragmentación. Como ustedes conocen, hay unas especies. Ya mismo se acaba la clase ya. Se conectan, por favor, nuevamente ya. Esperemos mejor que se acabe. Y que repita, por favor, la tarea. Ya, esa tarea la vamos a hacer aquí mismo en clase. No se preocupen, yo al final igualmente les voy a decir qué deben hacer. Lo van a hacer Ya, aquí ok. en clase, ajá, para que no lo tengan que hacer en casa, no pierdan tiempo. Ya. Deja ver. No digo más que sea algo así. O veces no importa. Lo de comprar, ¿sí saben eso de comprar? Sí, me olvidé. Me olvidé. ¿Están dañadas? Ah, sí, están dañadas. Bien.
¿Sí me escuchan? Sí, Yo lo escucho. Ya. ¿Dónde nos quedamos? Disculpe. Eh, nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí, Sí, Ya. Entonces, como les iba diciendo, tenemos la sensibilidad, ¿no? Em, Nos indica que los propios datos preliminares u otros equipos u otros estudios confiables deben haber demostrado que el indicador es sensible a factores de interés de conservación, ejemplo, contaminación, fragmentación y compactación. Como les dije, por ejemplo, aquí en sensibilidad existen unas especies que son muy sensibles a la contaminación, ¿no? Que apenas está el contaminante, ellos ya desaparecen. Mayormente se utilizan en lo que son, por ejemplo, macroinvertebrados. Hay una familia de especies que igualmente apenas está el contaminante, ellos ya mueren. Pero también hay otras especies que son un poco más adaptables, digamos, más fuertes a la contaminación. No sé si ustedes han visto un tipo de peces que hay en los ríos contaminados. Por ejemplo, han visto en el río Orienco unos pececillos chiquitos que saben estar nadando ahí. Esos pececillos tienen la capacidad de adaptarse a ecosistemas bien degradados, ¿no? Por eso están en el río Orienco, ¿no? El río Orienco, ustedes saben que es un río que está netamente contaminado y que no se puede descontaminar por tipos de que existe gran cantidad de caída de aguas residuales, ¿no? Y es un, y siempre ha sido un tema de política, ¿no?
Siempre ha sido siempre quieren sanear ese estero, pero no lo pueden hacer, ¿no? No lo pueden hacer porque es un tema social. Porque, por ejemplo, yo he visto que existe gran cantidad de personas ahí en todo el trayecto que pasa el estero Orinoco. Hay personas que todavía botan las aguas residuales al río, ¿no? Y no, ellos no hacen nada por coger y estar adaptados al alcantarillado, ¿no? Entonces, y para comenzar por ejemplo, a multar a las personas con la normativa, entonces va a ser un gran gasto, digamos, político, digamos, también, porque, por ejemplo, comenzar a multar a la gente para que coja y quite los tubos de ahí, va a haber un gran problema, ¿no? Entonces, siempre ha sido un tema de política, siempre han querido sanearlo, pero no lo pueden, ¿no? Entonces ahí en esos ríos van a haber unos pececitos, ¿no? Esos pececitos son peces que también siempre se los considera en estudios de impacto ambiental. Eh, en los países como por ejemplo aquí en Ecuador, en países que tienen problemas de lo que son de la malaria, de dengue, estos pececitos se los introduce en temas que ellos se encargan de comer los huevecillos de aquellos zancudos. Entonces aquí nos damos cuenta que a partir de ser un gran indicador de la calidad de agua, también nos proporciona un gran beneficio, ¿no? De la salud, ¿no? Porque ellos se encargan de eliminar toda esa enfermedad del dengue y de la malaria. Ya, entonces también tenemos aptitud como representante. La especie o el grupo debe responder constantemente a cambios ambientales, ya sea de manera similar o directamente opuesta a gran parte del resto de la biota. En particular, la presencia, ausencia o la densidad poblacional de la especie indicadora, la composición y la diversidad del grupo indicador debe correlacionarse claramente con la integridad ecológica del paisaje. Como les dije, tiene que haber siempre una relación entre si un ecosistema está degradado, la especie también va a desaparecer. Siempre debe haber una relación entre la parte biótica con la parte biótica. Consistencia. La especie o el grupo debe estar igualmente activa o accesible en todas las estaciones donde el muestreo puede ocurrir. Sensitividad deben responder a relaciones de causa y efecto y no una mera correlación. Entonces, como les dije, debe haber, por ejemplo, la causa de contaminantes en el agua ha hecho el efecto de que esa especie desaparezca. Entonces, hay causa y efecto. Variabilidad de la respuesta. Un buen indicador debe tener baja variabilidad en su respuesta a los cambios. Entonces, a veces en muchos estudios, eh, a veces no aceptan que las especies sean muy sensibles de vuelta. Entonces, como les dije, en los pececillos son especies que están altamente eh, adaptadas a ese ecosistema contaminado. Entonces, aquí ellos vuelta no tienen baja sensibilidad, tienen una gran cantidad de sensibilidad a la respuesta, ¿no? De contaminación. Ya, entonces con esta última diapositiva hemos completado lo que es el diseño de ser un monitoreo. En la próxima clase vamos a hacer un ejemplo de cómo se pone un monitoreo, cómo se planea. Y luego la siguiente clase vamos a ver ya de entrada a cómo son las condiciones generales para entrar en campo en la investigación. Y luego ya vamos a hablar ya en sí las técnicas de monitoreo que se encarga ya de las aves, de mamíferos y todo eso. Y como también aquí yo he visto que muchas personas que están, por ejemplo, ayer me decía Natalie que se encarga de lo que es de los insectos. También vi que me olvidé de la persona, de la señorita Jenny Alcibar también. Jenny Alcibar fue de insectos y la otra persona fue, creo que Kerly, se encargaba de lo que son las diatomeas. Entonces, con estas personas también podemos hacer que nos ayuden, ¿no? A hacer una presentación y que nos pueda exponer de cómo se hacen las técnicas de muestreo en esos grupos importantes.
Y también con Diana, ¿no? Diana también es otra persona que tiene gran cantidad de ya hecho en los monitoreos, tiene gran experiencia. Me dijo que es en temas de aves y también de mamíferos. En ese caso nos puede ayudar con aves, ¿no? Entonces lo vamos a hacer más adelante cuando estemos en temas ya netamente de aves, de los animales. Ya vamos a ver cómo nos organizamos para que las compañías nos puedan aportar. eh, Como ese trabajo mismo así en campo, ¿no? Entonces, como ellas están en esa experiencia de hacerlo siempre, entonces nos complementa a todos, porque, por ejemplo, yo no estoy en estos componentes, yo más me manejo en lo que es componentes mamíferos, pero igualmente sí. Sé lo que es como las técnicas básicas de los otros componentes, pero a, no muy a fondo, ¿no? Entonces, eso con todos. Ahora, por favor, pueden prender sus cámaras para dar una captura del término de la clase. Por favor, pueden prender sus cámaras. Profe, la mía no vale. Ya, las personas que puedan, ¿no? No se preocupen, ¿no? Yo entiendo que algunas no tienen. Ya, a ver, déjenme colocarle la presentación para que sea más chévere. Mm, Ya. Listo, muchas gracias, ¿no? Ya, verán, ahorita lo que vamos a hacer, me preguntaba Marlene, ¿no? Me preguntaba que cuál era la tarea que tiene que hacer ahora. Pues la tarea va a estar abierta hasta el final del curso, ¿no? No se preocupen si que no terminan hoy, no terminan mañana. La tarea va a estar abierta, ¿no? Pero suban, por favor, porque yo al final del curso ya comienzo a revisar las tareas, todo eso, y las personas que no me cumplen con las tareas, lastimosamente yo ya no les puedo ayudar con el certificado. Entonces, el hecho que ahorita no les doy tiempo digamos, de cierre de tarea, no se indica que no es importante. Así que ustedes lo pueden hacer hoy o mañana o la próxima semana, pero también no se dejen acumular, ¿no? Porque también hay más talleres que hacer. Ya, la tarea va a ser la siguiente, ¿ya? Van a elaborar un mapa conceptual en donde nos indique sobre la biodiversidad y su importancia. Nada más, solo eso lo van a hacer. ¿Sí me escucharon? Sí, ingeniero. Ya, entonces eso lo van a hacer, ¿ya? Y nada más, lo pueden hacer ahora, en este momento. No sé si ustedes desean hacerlo o lo pueden, como les digo. La tarea va a ser abierta hasta el final del curso. Digamos hasta el día 15 porque del día 16 17 ahí sí ya no, porque ya son días que solo tenemos la prueba, ¿no? Prueba práctica y prueba final. Entonces, hasta el día 15 del curso yo les permito las tareas. Ya, entonces aquí va a estar la clase. Ahí ustedes, si ustedes desean, ya pueden retirarse. Los que quieren estar aquí, pues ya pueden seguir haciendo sus tareas como decían. Eso ha sido todo por hoy. Mañana nos estamos viendo. Mañana vamos a ver lo que es un estudio de caso de cómo diseñar un proyecto, un monitoreo. Y la siguiente semana ya vamos a empezar con lo demás, ¿ya? Entonces ya pueden salir nomás, no se preocupen. Inge, una consulta. ¿La tarea toca subir al Classroom o al Moodle? No, al Classroom. Ya les voy a poner la tarea ahí en la Classroom y les voy a compartir el link del aula virtual para que ustedes puedan cargarla. Ahorita me voy a encargar de hacer eso. Ajá. Bueno, gracias, Inge. Ya, muchas gracias con todos, ya. Hasta mañana. Ok, Inge, hasta mañana. Ya, hasta mañana. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, dígame. Disculpe, ¿el mapa conceptual sobre qué era? Van a ser sobre la biodiversidad, un concepto de biodiversidad y van a ser la importancia. Un mapa conceptual nomás. Ok.
Y tal vez Ajá. las directrices las va a subir en la plataforma. Es que estoy un poquito perdida. Yo ayer no logré ingresar a la clase, tuve un problema. No, ya no te preocupes, Lucía. Entonces, las clases, como les dije, ya les voy a cargar tengo que subirlas en YouTube y luego cargarles el link también ahí en la Classroom y ahí puedes igualarte en lo que estamos viendo en el curso. Ya, les voy a compartir el link de la Classroom donde va a estar subida la tarea. Ahí ustedes pueden subir la tarea, como les digo, lo pueden hacer hasta el día 15. La tarea va a estar siempre abierta, no, a ver, el día 15 si la cierro ya. Es para que ustedes tengan tiempo para hacerla, ¿no? Pero no se dejen acumular porque también hay más tareas de hacer, no es la única. Eso es importante que se acuerden. ¿Ya? ¿Alguno más? ¿Otra pregunta? Ok, le agradezco bastante. Solo Ya, eso. listo, Lucía, muchas gracias. Gracias, excelente resto de Ya, la tarde. ya igualmente, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.